Tras recibirse de abogado en la Universidad de La Plata, Mario Golubov se dedicó por completo a su pasión por la literatura. Integró el consejo de redacción de El Escarabajo de Oro. Fundó la revista de ficción y pensamiento crítico Nuevos Aires con Vicente Batista y continuó su formación académica en las universidades de Toulouse y en la Sorbona durante su larga residencia en Francia. Su obra incluye poesía, narrativa, microrrelatos, biografía y ensayos con títulos como Criador de palomas, La luna que cae, Los versos del hombre pájaro, Julio Cortázar, la biografía y Leer Borges, entre otros. Golubov cuenta además con una importante trayectoria como docente en nuestro país y en el exterior. Ha dictado talleres de escritura, dirigió proyectos de investigación y fue distinguido con la medalla Victoria Ocampo y con el título de caballero en la Orden de Palmas Académicas por el Gobierno de Francia. Actualmente integra la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores. Señoras y señores, con nosotros, Mario Golubov. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Lo primero que es destacable en el programa de hoy es que me ocupaste toda la mesa. Bueno. Lo cual no es frecuente. Vienen escritores, pero en este caso la mesa está bastante llena, lo cual debo ser sincero con la audiencia y contigo, que tengo libros para leer todavía tuyos. Un amigo mío, hace muchos años, me preguntaba, ¿leíste tal libro? Y yo solía responderle, no. Qué suerte que tenés, me decía. Claro. Porque tenés por delante... Tenés que leerlo. Tenés que leerlo. Tenés para Yo lo leerlo. primero que quiero transmitirle a todos es eso. Si no leyeron a Mario Golubov todo, completo, o no han leído, tienen la suerte de que tienen por delante la posibilidad de leerlo. Así que yo felicito a los que no te leyeron por la fortuna que tienen. Muchas gracias. En mi caso, yo te había abordado hace ya mucho tiempo, especialmente con la biografía de Julio Cortázar. Lo veo. Y con leer este libro, bueno, es mío. Mira, ¿Sí? Tiene hasta una ficha de una anotación. ¿De cuándo salió? No, esta ficha es de una investigación que yo hice una vez, donde me había puesto a investigar sobre las menciones. Yo era asesor del ministro, del director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, mi amigo de toda la vida. Claro. Y entonces yo lo asesoraba en cultura y me había puesto a investigar sobre las menciones a la provincia de Buenos Aires en la literatura. Mira. Y bueno, y allí es donde estaba Cortázar. Por supuesto, si hubiera leído tus novelas, hubiera encontrado menciones maravillosas. Claro, porque yo soy de la provincia. ¿De dónde sos? Carlos Casares. Carlos Casares, que está en todos mis textos de creación, en las novelas y en los cuentos, pero por ser un nombre poco poético, le he puesto el de un pueblito que es donde nació la colonia y que está todavía, hoy en día, habitado por 3 familias, pero es donde está el cementerio de la colonia, que es Algarrobos. Por eso en mis novelas, en general, en todos mis textos, figura Algarrobos como el pueblo que, digamos, a donde pasan las cosas. Hay una tradición en la literatura de ubicar el relato en una suerte de lugar mítico, ¿no? Sí, bueno. Más famoso es Macondo. Claro. Pero también Onetti. Sí, la Buenos Aires, la Santa María. Santa María. Claro. Y Faulkner, la Jonatafagua del Algarrobos de alguna manera es tu Macondo. Y algo así. Sí, no con las características de Macondo, sino de un pueblo pampeano donde había poco trópico y otro tipo de historias.
Aclaramos un poquito, mencionaste la colonia, vos te referís Sí. a una colonia... La colonia judía es el lugar en la provincia de Buenos Aires a donde tuvo lugar la creación de la primera colonia judía de la provincia, que es que la gente que traía el barón Hirsch, y por eso hay un pueblito que se llama Hirsch, y allí nació en 1880 y tantos la colonización judía en esa región. Y eso es más o menos lo que yo describo en algunas novelas. En general uno asocia esa colonización con Entre Ríos, Claro. Gershunov, los Claro, gauchos judíos. Claro, paralelamente a las de Santa Fe y a las de Entre Ríos, los que fueron a la provincia de Buenos Aires se radicaron en esa zona. Fue el primer lugar de la provincia y creo que del país, la cuna del girasol argentino. Sí, de girasol y hoy de la soja, ¿no? Y hoy de la soja. Hoy ha nacido el emporio de la soja ahí, que son los bisnietos de colonizadores. Los Grobocopatel fueron colonos, los bisabuelos. ¿Hay una identificación entre vos y el personaje de tu trilogía? Sí, hay. Fuerte, ¿no? Hay bastante. Sí, bastante por el nacimiento y la infancia. Bueno, pero creo que hasta ahí, ¿no? Yo voy a contarles un poco, vamos a compartir un poco para los que leyeron, ya saben, para los que no. Este libro se llama The Algarrobos Quartet, el cuarteto de Algarrobos. ¿Por qué cuarteto? Porque en realidad Algarrobos tiene una saga de 3 libros. Bueno, se incorporó una cuarta novela que se llama Comuna Verdad, que es la historia de una comuna anarquista que habría existido en los alrededores de Algarrobos por los años 40. Territorio liberado de Algarrobos, digamos. Claro. Una especie de Barcelona Tal cual, chiquita. Tal cual. Bueno, sacado de muchos años que trabajé sobre las comunas de Cataluña y el Aragón. Por eso Es un tema que te la evocación de Barcelona es Sí. muy apropiada. Sí, está Sí. en alguna hay un relato también donde Debe haber alguna nota sobre Buenaventura Durruti Sí, o sí. algo así. Pero vamos a ordenar un poco. Bueno, el cuarteto no lo acabas de mencionar, el cuarto libro. Libros Sí. esenciales para recorrer este magnífico universo para conocer Algarrobos, para acercarse a un territorio que es ese territorio tan particular de la literatura, ¿no? Que es esta relación entre geografía, tiempo y el alma del autor. El primer libro, porque hay que leerlos, yo creo que hay que leerlos con cierto orden o no, pero no importa. Los pensé como sucesivos mientras los fui escribiendo, pero creo que La luna que cae, por ejemplo, se puede leer independientemente, digamos, puede ser el primer libro que se lea y tranquilamente, ¿no? Criador de palomas, para mí es el primero, porque relata Claro, la saga. porque es donde empieza Claro. realmente la historia. La luna que cae, que es como un retorno 12 años después. Sí, más o sí, menos. sí, sí. Y El soñador de Smith, que a mí me apasiona. Que es quien cuenta la historia de Algarrobos y la historia de la colonización y la historia de cómo se juntaron las sangres de los colonos y los cementerios de la colonia con el de los indígenas que habitaban en la zona. Hay un Y los personaje. que fueron, porque esa zona fue la del frente de Fortines, de la línea de oeste. la púdicamente llamada Guerra del Desierto, que en realidad fue la guerra de exterminio del indio en esta región, Puelches y Tehuelches y Ranculches, que era la línea de Fortines. Ranculches Ahí al lado de Carlos Casares está el Fuerte Paz. Ajá.
¿Perdón? No, Ranculches y no Ranqueles. Sí. ¿Por Es qué? como decía un profesor lingüista mío, que ellos se llamaban a sí mismos Ranculches, que Ranqueles es una hispanización de Mansilla, Ajá. de Ranculches. Ranculches. Sí. O sea que esa era zona de frontera. Era la zona de frontera, ¿Y claro. cómo llega la inmigración? Sé que llegan por el trabajo de Hirsch, pero ¿cómo se adapta la comunidad judía? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los Golubov? De Ucrania. La Ucrania. Y no se llaman Golubov, sino Golubov. Golubov también es una hispanización del... vienen de la zona de Ucrania, probablemente de un lugar que se llama Kishinev, de pueblitos de la zona cercanos a Odessa, por ahí, por el Mar Negro, y sobre todo Ucrania. Y llegan así también porque va de boca en oreja, ¿no? Se dicen, bueno, ahí van a llegar y ahí van a venir. ¿Cómo eran? ¿Eran de origen campesino? ¿Eran campesinos judíos? ¿Era gente de hábitos urbanos? Porque supongo que muchos llegaban ya, la tradición de la escritura y la palabra en el pueblo judío es una tradición sin duda, más que una tradición, es parte inseparable de su cultura, ¿no? Y ver de pronto, bueno, en tus novelas uno se contacta con algunos personajes como ese rabino, con la cábala, todo ese universo puesto en la pampa, en esa pampa húmeda a medias, porque no era tan Y húmeda. es muy exótico todo. Si hoy en día vos vas al cementerio y ves las fotos de los muertos y de las muertas, ves un personaje que te decís, pero acá en medio de esta pampa, ¿qué hacía esta gente? Alguna gente venía del campo, otros de centros urbanos muy pequeños, pero bueno, existía la idea del retorno a la tierra en el pueblo judío como búsqueda de salvación. Es decir, volver a la tierra, volver al cultivo de la tierra, volver como camino para recuperarse y recuperar su identidad, perdida durante el largo exilio que comenzó ya en la época bíblica. Claro. Sí, es una diáspora de más de 2000 años. Claro. ¿No? Que en tu Claro. caso continuó esa diáspora, porque Bueno, sí. te fuiste también. Sí, sí, te fuiste ya no, yo como no de hijo Ucrania, sino como... que es una característica muy argentina. De alguna manera muchos sentimos que apenas estamos abriendo las valijas y muchos se han tenido que ir sin terminar de desarmarlas, ¿no? Lo que yo diría hijos o nietos de inmigrantes que vuelven a partir, sobre todo los sectores medios. Una colega que tuve en Toulouse y a la que acompañé en una oportunidad porque yo tenía cierta relación con una escribana, bueno, la acompañé porque iba a firmar la compraventa de un departamento que iban a comprar sus padres, que estaban en Toulouse desde hacía ya 30 años. Y entonces le pregunté, pero ¿cómo es la primera vez que tus padres van a comprar un departamento en Francia? Hace 30 años que viven aquí. Dice, mis padres lo único que compraron estos 30 años son valijas. Qué bárbaro, ¿no? Y esta es la idea que vos decís, Sí, ¿no? Todavía no han terminado. Estar de paso. Y bueno, es un hecho. Yo creo que hoy en día ha devenido también un factor común la migración y las tierras del exilio en Occidente y en buena parte de Oriente. Y nosotros hemos vivido la inmigración argelina en Francia y la portuguesa en Alemania y la turca en Alemania y bueno.
Y creo que eso hay ha un sido, cruce permanente. ha sido en todos los tiempos, porque basta, Sí. como decía Buñuel, ¿no? Dice, tengo una hermana morena que parece descendiente de moros y tengo una hermana rubia que parece descendiente de suecos. Sí. En esa familia estaba de alguna manera la huella Buñuel. de las tremendas migraciones que había Sí. sufrido, no, que habían beneficiado. Ahora, volviendo al exilio mío, sí, yo ahí me reconocí como heredero de otros exilios y de otros cruces. Y solamente en el exilio pudo haber nacido esta saga y Criador de Palomas, porque Criador de Palomas interiormente, para mí, es el retorno a mi pueblo natal y sobre todo a la lengua que yo pienso, creo que se hablaba durante mi infancia en mi entorno, que no es el primer lenguaje novela- de hoy y que tampoco es un lenguaje verdadero, ¿no? Sí, Yo sí. creo que está en mi cabeza. Hay muchas palabras muy lindas de antes. Por ejemplo, uno le dice a alguien tarambana. Claro. Para la mayoría de los jóvenes, tarambana, ¿no? No. Son palabras de la abuela o son palabras Claro, de la juventud. ¿no? claro. Pelafustán, bueno, eso ya es de... Eso es artiano. Artiano, ese Bueno, la inventó bueno, prácticamente. bueno, pero es de la época artiana, sí. Al recrea también y también inventa, ¿eh? Sí, porque Pelafustán Sí. no sé si se decía. Él lo trae como... Así como inventa nombres, ¿no? ¿Qué tipo puede llamarse en la Argentina Remo Erdosain? Bueno, y este tipo de... Vos tuviste tu diáspora, previamente estudiaste abogacía. Sí, ¿Y cómo descubriste tu vocación por la literatura? no, lo había descubierto mucho antes. Qué sé yo empecé a escribir a los 10, 12 años, sí, a escribir textos, ¿no? Escribías en Poesía, Carlos sobre todo. Casares. Sí, claro, sí, poesía, cuentos, cuentitos muy malos, imitación de algún cuento de Borges, sí, los leo hoy, me parece difícil reproducirlos, pero lo que pasa es que llegado el momento de irme del pueblo, como quería irme, todos queremos irnos de nuestro pueblo, después volver, pero en la adolescencia queremos irnos, y con la perspectiva de venirme a Buenos Aires o a La Plata, mi viejo me dijo, no, vos sos muy vago. Así que mandarte a Buenos Aires, además a estudiar letras, no, porque yo le había dicho que lo que yo quería, bueno, supongo que si hubiera estudiado letras me habría malogrado como escritor. No habría, no es la carrera que yo recomiendo a la gente que quiere escribir. Es muy interesante esto, ¿no? Porque varias veces me Enseño hoy en día en letras, ¿no? Pero ¿enseñás a escribir o a conocer la literatura? Bueno, es que ese es un problema que tienen las universidades argentinas hoy. En las universidades argentinas de letras, en las facultades de letras, no se escribe. Y no se escribe creación, sobre todo. O sea, se forman críticos y gente que lee más crítica que textos. Así que una de las primeras advertencias que yo le hago a mis alumnos en La Plata, que tengo desde que volví, desde hace años, es que no me vengan a comentar los textos que yo pongo en el programa según la opinión de los críticos, sino que me den sus comentarios personales que vienen de la lectura personal del texto de creación y no filtrado por lo que dice fulano o fulana de tal autor o de tal texto. Todo esto dicho por Mario Golubov, que extrañamente no es muy común, ha sido analista, biógrafo de Julio Cortázar,
ha ahondado en Borges, en la literatura argentina y ha podido producir, o sea, todo el estudio y la investigación no te ha transformado sin duda en un impotente en términos literarios. Y creo que tenemos que aprovechar esta lección. Seguiremos haciéndolo en el próximo bloque. Llegó el exilio. ¿Fuiste un exiliado o elegiste viajar? Porque te fuiste en el 73, no era tiempo... Sí, pero... Luego sí quedaste exiliado. 6 meses después de haberme ido, la gente, los amigos y parientes argentinos empezaron a decirme: quédate a donde estás, claro, no te conviene volver, y me pasé 11 años sin pisar la Argentina, porque claro, efectivamente no me convenía volver. Claro. Yo había militado en la juventud y en el movimiento universitario, ya había sido fichado, ya había sido allanado una de mis casas y bueno, y había sido perseguido. Habías acumulado por otra dictadura. Prontuario suficiente. Sí, claro. Sí. La que llamamos casi en broma la dicta blanda, comparado con lo que vino luego. Pero había sido denunciado por el capitán Manrique en Correo de la Tarde como uno de los comunistas de la Universidad de La Plata. Capitán Manrique, ministro de Bienestar Social, curiosamente. Del gobierno... supongo que de Lanuse, sí, de Lanuse. Y fue marino, conspirador durante la claro, sonada de junio de 1955. Intentó él levantar... venía de la Marina, era de los que formaban los comandos civiles en la Marina. Sí, él intentó sublevar durante el bombardeo de Plaza de Mayo, él fracasó en el intento de sublevar a la flota, cosa que ocurriría 3 meses después. Manrique, un personaje, en paz descanse. Allí en Cortázar lo tenías de antes de viajar, porque obviamente este libro es tal vez uno de los más importantes en torno a la biografía de uno de los escritores más trascendentes de la literatura argentina, ¿no? A mí no me gusta mucho usar el más, el mejor, hay una costumbre argentina de que tenemos un gran jugador de tenis, claro, un gran escritor, un gran boxeador. Un Maradona. No, hay lugar para muchos, no es necesario. Cuando de pronto la crítica, hay un director de cine, parece que se mueren todos los demás, claro, y así sucesivamente. Claro, el canon. Pero Cortázar merece un lugar especial. Bueno, sí. Esto es indudable. Mirá, yo desde que llegué a Toulouse empecé a enseñar Cortázar, digamos, a analizar los cuentos, sobre todo la novela Los Premios, y bueno, y fui contemporáneo de él durante un cacho de nuestras vidas comunes. Así que además lo conocí y además lo leí permanentemente y lo traté, y además, bueno, conocía bastante bien, los 2 lugares fundamentales a donde él vivía, que eran Buenos Aires y París. Claro. A lo que se suma que conozco también la zona del interior, a donde él ejerció sus primeras armas, digamos. Él fue profesor en Bolívar, en Chivilcoy, que queda a pocas leguas de distancia de Carlos Casares, como se dice en el pueblo. Se razona todavía por leguas, no por kilómetros. Y de Chivilcoy, que es la mitad del camino entre Casares y Buenos Aires. Que forma parte de esa frontera que mencionaba. Más o menos, sí, que Sarmiento alguna vez pensó que tenía que ser la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué Cortázar es Cortázar? ¿Qué pensás que tiene? Porque ¿hay un solo Cortázar o, como suele ocurrir en muchos escritores, hay distintos
Bueno, periodos. en muchos hombres, en muchas personas. En Borges eso es muy notorio, ¿no? Claro. Literariamente hablando, yo creo que hay un Cortázar, y eso lo discuto con los herederos y con los panegiristas de derecha de Cortázar, por ejemplo, el señor Vargas Llosa. Según ellos, habría un Cortázar inicial dedicado a la literatura fantástica, que era muy bueno, y otro a partir de la Revolución Cubana, que se habría convertido en un propagador del socialismo y se habría dedicado a una literatura más comprometida en lo social y lo político, etc. Yo digo que no, que en realidad los primeros cuentos de Cortázar ya demuestran su preocupación por la política y por el entorno y por la sociedad, solo que con un signo distinto. Los cuentos antiperonistas, los cuentos Casa Tomada, por antimasa. ejemplo. Claro. Sí, Casa Tomada, pero más claramente Las Puertas del Cielo, Bestiario, La Banda, la primera recopilación Bestiario. Bestiario. ¿Bestiario de qué año es? 51. 52. Claro, Cortázar es el Cortázar que dice que deja la Argentina porque los bombos no lo dejan escuchar la música que le gusta, ¿no? Exactamente. Ese Cortázar cambió. Bueno, cambió de signo político, ¿no? Pero De no preocupación por la literal. sociedad y el entorno y la política. Y logró algo que también por eso contesto a tu por qué es Cortázar. Bueno, yo creo que una de las cosas muy particulares que introduce Cortázar en la literatura fantástica es eso. Es decir, la literatura fantástica uno la supone absolutamente desgajada y desprendida del contorno y en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Él escribe cuentos fantásticos a partir de la realidad cotidiana, del mundo en el que todos vivimos, de las familias en las que vivimos todos, de los incidentes por los que todos pasamos, y los va transformando subrepticiamente en un cuento fantástico que sin dejar de ser fantástico está anclado en la realidad, cosa que no pasa con ninguno de los autores del género fantástico que yo conozco, en esa medida o en esa cantidad. Poe, que es el iniciador del cuento moderno, ¿no tiene una raigambre en su universo fantástico y el medio? Bueno, sí, él puede haber tomado, él es el traductor de Poe, Claro. al español. Claro. Los cuentos de Poe que circulan, Por eso sobre digo, ¿no? todo en la primera edición, creo que era de la Universidad de Puerto Rico, le fueron pagados a Cortázar su traducción con la casa en la que todavía vive Aurora Bernardes. Claro. Sí, esa literatura, bueno, esa matriz del cuento moderno, Poe, Ambrose Bierce, tienen Claro. también elementos fantásticos, Sí. pero claro, la realidad se les viene encima también, ¿no? Porque es antes de la Guerra de Secesión y después de la Guerra de Secesión, uno y otro. Claro, claro. Vos fuiste protagonista de una polémica o estuviste cerca de una polémica. Vos estabas en una revista Nuevos Aires. Sí. En aquella época las revistas eran como un lugar, un espacio. No es que estaba, la fundamos La fundaste con Vicente con Batista. Vicente Batista. Es Y ahí una hay una revista que polémica. fundamos en el 70. Se dio una polémica que ustedes reprodujeron entre Collazos Y Cortázar. y Cortázar. Sí. Collazos era de alguna manera, cuestionaba esta suerte de supuesta banalidad de Cortázar en Sí, torno a la sí, literatura sí. y a las formas. Sí. Y bueno, contame un poco cómo era esa polémica, que fuiste Bueno, testigo. sobre todo
No, nosotros la publicamos. Perdón, porque lo que decís de Vargas Llosa Sí. tiene como espejo, Sí. Vargas Llosa el elogio por derecha, Claro. pero después está la crítica pura por izquierda. Collazo era un joven escritor colombiano que había escalado posiciones políticas y en ese momento era director del Instituto de Investigaciones Lingüísticos Literarias de La Habana y que estaba tratando de cumplir un papel ya que le habían dado eso en Cuba. Bueno, la cuestión es que la crítica venía de ahí, no tanto de Collazo, sino de alguien que dirigía un centro literario en Cuba y que viniera de los cubanos, a Cortázar le tocaba mucho. Y Cortázar era un polemista temible y le contesta, bueno, lo deshace en la polémica ideológica y política y literaria y estética, porque además él manejaba muchos elementos. Cortázar había leído todo. Cortázar era un ávido lector desde chiquito y leía todo. El conocimiento literario de Cortázar era enorme y en distintas lenguas. Así que tenía muchos elementos para polemizar. Pero era el momento además de la polémica sobre, bueno, ¿para qué sirve la literatura? La cosa sartreana, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la literatura? Si la denuncia debe ser su cometido mayor o si la literatura debe servir para la felicidad de los pueblos y para denunciar el Estado. Todavía escucho yo a veces en algunas personas cercanas y afines en una visión de la realidad argentina, latinoamericana, universal. No, Cortázar era un gorila. ¿Cómo responde Cortázar a esto, a Collazos y de alguna manera a este argumento, para mí, que no comparto, por supuesto, y sobre todo porque se van a cumplir el año que viene, cumpliría 100 años Cortázar, No. Y si no me equivoco se cumplen unos cuantos de Rayuela, ¿no? Cortázar respondió ¿Y cómo respondió? así. En el año 70, él pasó por Ezeiza rumbo a Chile para la asunción de Salvador Allende. Y aprovechando que estaba en Ezeiza, Paco Urondo, que era un viejo amigo de Cortázar, fue a hacerle un reportaje para la revista Panorama, diciembre de 1970. Y le planteó todo esto, aparte de muchas otras cosas. Y Cortázar le dijo, en verdad, yo en la época en que escribía esas cosas, sí, era antiperonista y sobre todo tenía un concepto de las masas un poco denigratorio, del que verdaderamente me arrepiento, y me arrepiento de haber puesto a las masas peronistas y a las masas populares en ese lugar en algunos cuentos. Hay otra respuesta que tiene también con definir el carácter revolucionario no solo como que se libra en el terreno de la acción, sino también en el terreno del relato. Bueno, claro. Él se considera un revolucionario de la palabra. Esa es la famosa frase que él le dice que queda de la polémica con Collazos. Él le dice, nosotros lo que necesitamos no es los literatos en la revolución, sino los revolucionarios de la literatura, más o menos así. Mi formulación no es exacta, pero es esto lo que él quiere decirle. Nuestro trabajo debe venir en nuestra profesión y ahí vendrá el trabajo revolucionario. Y por otra parte yo pienso que, bueno, uno se hace cargo
de la sociedad y de lo que pasa en el entorno naturalmente. No tiene que darse como mandato eso, porque eso es lo que pasa. No puede pasar otra cosa. Gran parte de la generación literaria post-Cortázar, o que empieza con Cortázar, ha tenido como, ha debido moverse dificultosamente en un territorio donde cómo no ser Cortázar, cómo no ser Borges y cómo no ser literatura realista revolucionaria. Y hay como un refugio en el policial, ¿no? Gran parte de la literatura, bueno, uno lo ve en Batista, en Piglia, bueno, y en muchos otros escritores, en Sasturain, un refugio en el policial, y lo he hablado con algunos de ellos, como un intento de eludir precisamente muchos escritores, además de ideas progresistas, que tienen el doble temor de caer en ese lugar, ¿no? Y el combate permanente de un escritor desde que comienza hasta que se muere es el de tratar de ser uno, uno mismo, y de encontrar su propia forma. Y a veces tiene la suerte de encontrarla y a veces no. Y bueno, es una batalla o a veces larga. Buscándola, y bueno, aparece un Borges, por ejemplo. Y bueno, y sí, pero esto pasa no solo en la Argentina, esto le pasa a los poetas andaluces. ¿Cómo huir de la sombra de García Lorca, por ejemplo? Y bueno, y supongo que le pasará a los ingleses y a los norteamericanos y a los turcos. Son como territorios que ocupó alguien, plantó bandera y no se pueden volver a ocupar. Y ¿no? bueno, claro. Y a los escritores alemanes, después de la posguerra, bueno, no ser Thomas Mann. Y bueno, ¿cómo haces para no ser Thomas Mann? Y bueno, nada, ser vos. Relájate y busca tu algarrobo. Relájate y busca, claro, bueno, puede ser. Bueno, vamos a un corte y entramos luego en el último bloque de Puerto Cultura con Mario Golobov. Mario, hablamos de tu trilogía. Y bueno, hablar de los 3 libros. Criador de Palomas, el primero, La luna que cae y El soñador de Smith. Tu apellido, Golubov, me dijiste que es Golubov. Y se me ocurre que ahí hay una paloma dando vuelta, ¿no? Bueno, en todas las lenguas eslavas, Golub quiere decir paloma. Así que es un poco una novela narcisista, si querés, o sea, habla sobre mí. ¿De qué trata así El criador de Palomas? Bueno, en 4 líneas. Es un chico que cría palomas en un pueblito de La Pampa y se las van matando una a una, enigmática, misteriosa y anónimamente. Claro, es una novela, eso es lo que, ahí está el punto de ruptura, ¿no? Porque si no fuera por eso, empieza siendo como un relato de costumbres, muy en la tradición que podríamos encontrar en Guillermo Enrique Hudson. Claro, sí. Ese bucólico universo de la niñez, pero de pronto le matan las palomas. Sí, misteriosamente. No se sabe quién. Nunca se sabrá quién. Y en ese universo de Criador de Palomas está marcado por un pasado donde está la diáspora judía, la Shoah muy cercana y un presente, bueno, y un futuro amenazante. Lo que yo me propuse hacer era una alegoría de la feminidad asesinada en la Argentina durante los años de la dictadura. Eso es. ¿Por qué la feminidad? ¿Por qué las palomas son Por eso? las palomas.
y porque yo sentía particularmente, tal vez por el hecho de que tengo 2 hijas, tal vez por mi relación con la mujer en general, no sé por qué. Es curioso, ¿no? Porque yo pienso que en este momento, o sea, muchos después de cuando vos escribiste esto, que en este momento vivimos una era contraria, o sea, un auge de la feminidad. Bueno, sí. Una suerte de era de Venus, ¿no? Bueno, claro, recuperada. Y bueno, a partir de la idea de que la patria es el otro, claro, se puede reelaborar mucho. Vos sos una persona que ha escrito, bueno, casi todos tus escritos, lo que yo llamo tus aguafuertes en Página 12 y en otros medios, son refutaciones y argumentaciones con mucha ironía y mucha literatura y muy buen uso de la palabra, precisamente contra cosas bien concretas, como por ejemplo el lockout agrario. Sí. Sí. Contame un poco cómo es tu compromiso. ¿Estás en Carta Abierta? Sí, estoy en Carta Abierta, sí. No de una manera... sí, tampoco es un partido. Muy activa ni muy figurativa. Estar en Carta Abierta consiste en asistir a sus asambleas, alguna vez participar de la discusión y votar en algunos casos. Nada, no. Pero no significa, digamos, una figuración especial. Bien. Vos sabés que nos acompañan alumnos del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz de Comunicación Social. Nos acompañan los amigos de Mundo Villa, que es un multimedio, es bueno llamarlo así, ¿no? Un multimedio de la Villa 21 y de la Villa 21, 24 y 31. Digo multimedio porque tienen unos micros en televisión abierta, en C5N, tienen el periódico Mundo Villa, radio también tienen, radio. Bueno, también nos acompañan de la agrupación Vientos Limpios del Sur de la Villa 21 y de Imagen y Sonido de la UBA. ¿Tenemos alguna pregunta para Mario? ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina, soy estudiante de periodismo del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz y anteriormente habías hablado respecto al lenguaje hoy por hoy. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el uso del lenguaje en los medios de comunicación hoy en día? Bueno, muy malo, se ha degradado enormemente. Creo que tiene que ver con otras degradaciones, que es un signo de otras degradaciones, del trato personal, del trato político, de la injuria permanente y del maltrato también, aunque él no lo sepa, al radio escucha y al telespectador. Creo que es la principal víctima, ¿no? En definitiva. Es la principal víctima porque porque a donde llega este lenguaje es ahí y él lo incorpora. Y él lo incorpora al punto que yo, que tengo un taller en la Biblioteca Nacional, un taller de relato desde el 2003, así que voy por el 11º año en ese taller, bueno, recibo textos escritos en el lenguaje de los medios. Y les digo, pero textos literarios, cuentos, a donde me ponen en cada párrafo se inicia con un de pronto o un de repente, sino con cosas mucho peores, ¿no? Estoy diciendo cosas muy suaves. Por ejemplo, ¿habrían asesinado? Claro. Ahora dicen sí, que... bueno, las conjugaciones. Ahora dicen que... Las conjugaciones. Que la gente se plantea, bueno, pero ¿y por qué está mal si así hablamos?
si así hablan los pueblos. No, yo no creo que así hablen los pueblos. Los pueblos no hablan así hablan los medios, no los pueblos. Los pueblos terminan hablando así porque viene de los medios. Pero el origen está en los comunicadores y en los opinadores, que son bastante mediocres, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, hola, soy Delia, soy estudiante de periodismo del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz y mi pregunta va por el lado de la escritura de la biografía de Cortázar. En el momento en que se dispuso a hacerla, ¿cómo fue que eligió los materiales correctos para incluir en la biografía? ¿Se inspiró en alguna otra biografía? No, no había. Y creo que hasta hoy hay biografías parciales. No, me inspiré en mi conocimiento de él, vi a mucha gente, grabé y los grabé, a su hermana, que todavía vivía, 1 año y medio menor que él, aquí, en Buenos Aires, vi a su viuda varias veces, Aurora Bernardes, en París, vi a amigos de él, a muchos amigos, pintores, Julio Silva, Tomaselo, vi a mucha gente, entrevisté a muchísima gente, cubanos que lo habían conocido, que lo habían incorporado a Cuba, en fin. Tengo varias respuestas a tu pregunta, que es muy interesante. Por otro lado, yo le dije a la gente de la editorial, cuando me propusieron la biografía, por el hecho de que yo vivía en los 2 lugares, lo conocía, bueno, les dije, yo no soy un panegirista de Cortázar. Yo tengo mis discrepancias con él. Las tuve de más joven y las sigo teniendo. Y tampoco soy un adorador de toda su literatura. Me dijeron, vos nadie te pide un panegírico de Cortázar. Hacé la biografía con los elementos que tenga. Bueno, releí toda la obra, fui cambiando de opinión sobre su obra. Yo pensaba hasta el momento que sus mejores textos eran los cuentos. Y sobre todo los cuentos iniciales, que luego los cuentos más actuales un poco repetían, cosa de la que me desdigo, porque los cuentos finales son tan buenos y tan interesantes o más que los primeros. Así que en eso la primera apreciación me había equivocado. Y después fui conociendo cosas de su intimidad, cartas de Cortázar. Cortázar escribía muchísimo. Bueno, era un grafómano, escribía todo el día de todo, pero también cartas, escribía muchísimas cartas. Cartas a gente que le escribía así porque era Cortázar, en las que él contestaba en 3 páginas de una carta y ocupándose muy humanamente de los problemas de su corresponsal. Entonces fui descubriendo en él aspectos de su vida y de su intimidad que me reconciliaron bastante con su figura. Yo, digamos, hablando con vos, bueno, en general uno aborda tus libros, pero se vuelven más ricos hablando con el autor. Muchas veces los autores no están ya, y entonces a través de las biografías es como podemos conocerlos, y creo que se vive mucho más intensamente, ¿no? Tanto lo pienso, esto que vos decís, que una de las cosas que yo le dije a Planeta cuando preparé la biografía, fue: yo voy a escribir la biografía de un hombre de letras. Ojo,
porque Cortázar, bueno, tiene muchas personalidades, es política, social, que el box, que el jazz, que la droga o no sé qué, que sus aventuras por el mundo, el tipo social, digamos. No, yo lo voy a pensar desde su amor por la literatura que mostró desde los primeros poemas que escribió hasta los últimos. En su lecho de muerte estaba escribiendo un librito que después salió con seriografías justamente de Tomaselo, que se llama Negro el 10, unos poemas terribles, a donde se ve ya el otro lado de la muerte. Bien, una última pregunta, creo que tenemos tiempo. Sí, mi nombre es Florencia Guevara, soy alumna también del Instituto Superior de Nuestra Señora de la Paz. Quisiera saber si utiliza las redes sociales y si cree que éstas tienen incidencia en la literatura. No utilizo las redes sociales. No tengo la menor idea de cómo se entra en ellas, ni interés. No. ¿Cómo modifican la literatura? Y sí, lo que nosotros conocemos como literatura creo que la empeoran un poco, pero porque en literatura no todo es publicar y hacer conocer. Y las redes sociales permiten la publicación y, digamos, la difusión de tu palabra inmediata, sin previa corrección y sin elaboración y todo esto. Y para mí publicar no es lo fundamental de la literatura. Lo fundamental de la literatura es corregir. ¿Qué opinas del psicoanálisis? Digo porque ¿Qué pregunta? No, porque hay una el soñador de Smith, que forma parte del cuarteto de Algarrobos, es un personaje increíble, a mí me encantó. Contamos cómo es eso. Una especie de psicoanalista rural. Sí, describilo un poco, es un personaje y claro, fantástico. porque el pibe ve que el tío negro... El pibe es el personaje El pibe es el central criador de la palomas. trilogía. Y ve que el tío negro, que es su tío, Es el apodo, el que ¿no? lo cuida y todo lo demás, sí, todos tienen apodos. El pibe, el tío negro, e inclusive algunos nombres que son casi apodos. Y entonces los lleva a ver, de tanto en tanto van a hacer una excursión a un pueblo, Smith, a ver a un tipo que está sentado y con el cual es la única persona que ve que el tío negro habla así íntimamente, que lo escucha, que no emite muchas opiniones, el pibe ve desde atrás la conversación, ve más bien la cabeza, creo que del tío negro, y se ve que le da algún consejo, le dice algunas cosas, pero bueno, él no alcanza. Entonces me quedó temblando, digamos, ticleando el personaje y escribí una novela que se llama El soñador de Smith, a donde ya grande el soñador de Smith le cuenta al pibe y a Rosita, que es su novia, la historia del pueblo. Los indios, cómo fueron desalojados los indios de toda esa región, cómo vinieron los colonos, qué pasó, un poco la historia del país. Llega hasta las grandes inundaciones, que son un poco también la alegoría del hundimiento del país en el 2001. Bueno, creo que después de este programa, este reportaje, tendrán mucha curiosidad los que lo leyeron de profundizar a Mario Golubov y los que no lo leyeron de conocer al pibe, al negro, al soñador de Smith
y algunos otros episodios que por supuesto por el tiempo nos quedaron en el tintero. Gracias, Mario. No, yo les agradezco a vos y a todos. Te despedimos con un aplauso. Muchas gracias.